quiero agradecer la presencia primero de Heraclio, nuestro miembro de la Asamblea, colega y compañero de muchas decenas de años ya. ¿Fundador? ¿Tú fuiste Heraclio fundador? Casi fundador del instituto. Quien se animó a venir a hacer esta presentación acá sobre metáfora y realidad de la independencia en el Perú. Quiero agradecer también la presencia de Carlota Casalino y de Cristóbal Aljovín, amigos muy queridos del instituto. Carlota es, bueno, aparte de ser una profesional con amplia experiencia en la gestión pública, ella es docente en el Departamento de Humanidades en la sección de Historia de la Universidad Católica y San Marcos, las dos universidades, estupendo. ¿Y trabajas, Carlota, dónde ahora? Como docente. Y Cristóbal Aljovín es también docente y funcionario de la Universidad de San Marcos. Bueno, quiero agradecerles su presencia esta mañana y vamos a iniciar la reunión con una presentación de Heraclio y de 20 minutos, media hora, doctor, y luego le damos la palabra a Cristóbal y luego a Carlota, o al revés, como a Carlota y a Cristóbal. Muy bien, entonces, gracias Heraclio. Yo vine en realidad a escuchar a los profesores Casalino y Aljovín de Lozada, pero ya que Cecilia me invita a dirigir la palabra, lo voy a hacer. No recuerdo la última vez que estuve en el Instituto de Estudios Peruanos, debe haber sido 20 o 25 años atrás, francamente. De manera que es con mucha emoción que estoy aquí presente para hablar básicamente de la historia de un libro que fue editado en 1971 bajo la presión y la exigencia de José Matos Mar, quien me dijo, bueno, has estado muchos años en Europa, de manera que tengo la sospecha de que algo debes haber aprendido por allá. Y yo, como a un maestro que es además su jefe, no se le discute, dije sí, solo que no sé absolutamente nada de eso. Me dijo, eso es su problema, regresadas. Entonces pedí ayuda a Julio Kotler y él sugirió el subtítulo del trabajito, las palabras y los hechos, para subrayar efectivamente el contraste entre la metáfora y la realidad, la ficción y la realidad. Y como no sabía nada sobre el periodo colonial, tuve la fortuna de encontrar, deambulando por Lima, y creo que todavía lo sigue haciendo, la profesora Karen Spalding. Ella sabía mucho sobre el periodo colonial y yo sabía un poquito sobre el 19, de manera que escribimos a cuatro manos un opúsculo de 20 paginitas con ese título. Y de esa fecha, de 1971 al 2016, ya no recuerdo cuántas son las ediciones del libro, estoy compitiendo con Mariate, pero fue cambiando y finalmente que el título cuasi definitivo es Metáfora y realidad de la independencia en el Perú. Es el
que ese artículo me hizo, entre comillas, famoso en el país, por malas razones. E incluso corrió el riesgo que al instituto lo cerraran. Y Julio me decía que fue gracias a la profesora Marta Hildebrand que eso no se hizo. Y ciertamente Velasco, que andaba buscando algún tonto que efectivamente confirmara su convicción de que ellos estaban efectivamente conquistando la segunda independencia, la auténtica, puesto que la primera, según había dicho un errático historiador peruano, no había sido tal. Perfecto. Pero es una extraña paradoja. Primero porque el libro, como dije, fue objeto de denostación, de acusaciones, y creo que uno de los pocos que tuvo el valor de defenderlo fue Javier Díaz Canseco, quien dijo exageradamente: aquí empieza la nueva historia del país. Los historiadores consagrados en su mejor tradición, empezando por Jorge Basadre, se quedaron efectivamente mudos. Y ese libro no decía nada absolutamente nuevo. Es decir, toda persona medianamente educada podría fácilmente reconocer que lo que ahí se decía era lo obvio. De tal manera que el escándalo es efectivamente un síntoma que dice mucho más que el libro sobre el contexto en el cual se escribió y se discutió. Y de ese texto se extrajeron una frase de 4 palabras: la independencia concedida, supuestamente, de tal modo que cuando uno se refería a ese libro era a través de esa frase. Yo nunca supe cuál fue la reacción de la profesora Karen Spalding. El profesor Martín Tanaka tuvo la extraordinaria gentileza de incluir ese libro en la serie de pensadores clásicos, creo, ¿no? Ni tanto honor, ni tanta vergüenza, francamente. Entonces, quiero ratificar aquí las tesis centrales que ese trabajo sostenía con fuerza. La primera, que la independencia no hubiera sido posible del Perú sin la intervención de San Martín primero y de Bolívar después. Segundo, que no fue resultado de un consenso social del tipo del mestizaje promovido por el profesor José Agustín de la Puente y Candamo, como sabe muy bien. Tercero, que no erradicó por completo las raíces del ordenamiento colonial. Y cuarto, que ese proceso no tenía nada que ver si la única pregunta era si queríamos o no separarnos de España. Lamento decirlo, esas 4 tesis escritas hace 25 años las mantengo, a menos que alguien se atreva efectivamente de pensar que San Martín era peruano y Bolívar no era tal, y al menos que alguien multiplique efectivamente el número de combatientes peruanos que estuvieron en Junín y Ayacucho. Entonces, eso sigue igualito. Ahora, la primera tesis ameritó el calificativo de ser un exponente del así llamado dependentismo, porque todo venía supuestamente de fuera y nada de dentro. Lo segundo, que era
ignorar la participación de los descendientes nativos o de los afrodescendientes, como es ahora políticamente correcto hablar. En el libro se decía indios y negros y punto, porque eso de afrodescendientes en el contexto colonial no tiene sentido. Lo tercero, que nada cambió, que era un nuevo fundamentalismo. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en esos años? Existe una nueva historia política, expresada en varias partes del planeta, y en lo que concierne a la América Latina, sus dos exponentes más importantes es un profesor que reemplazó al profesor François Chevalier en la Cátedra de Historia de América Latina de la Sorbona. Su nombre es François Javier Guerra, y su libro más conocido se titula Modernidad e Independencia en el Perú. Y otro profesor que enseña en la Universidad de California, en Santa Cruz, Jaime Rodríguez, creo, quienes dicen que nada de lo ocurrido en esta parte del mundo desde 1808 hasta comienzo de la segunda mitad del siglo XX se entiende si uno prescinde de tomar en cuenta la invasión napoleónica en la península de 1808, la Constitución Liberal de 1812, la conformación de las Cortes, el regreso de Fernando VII, el deseado, la abolición de esa Constitución de 1812, el levantamiento de Riego de 1820, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ocurre acá sería una derivación directa de los acontecimientos de la metrópoli. Y por cierto, los acontecimientos de la metrópoli fueron decisivos, pero no tan determinantes. Lo señalo porque mi supuesto dependentismo frente a las afirmaciones tan categóricas y tan contundentes de uno de los eminentes profesores de la Sorbona es nada, ¿verdad? Para François Javier Guerra, ni Tupac Amaru, ni Pumacahua, ni los Angulos, ni Tutti Quanti, efectivamente cuentan para nada. Bueno, en segundo lugar, ese libro, escrito en circunstancias que he señalado, tiene efectivamente un gravísimo defecto. Y es que es el tratamiento de un acontecimiento como la independencia dentro del contexto del país. La independencia efectivamente produjo eso que se llama la balcanización de la América Latina, con lo cual efectivamente dejamos de pensar más allá de los límites del país. Por cierto, en el contexto del Tahuantinsuyo no se puede hacer eso. En el contexto de la colonia tampoco, porque por lo menos hay que tener en cuenta la Nueva Castilla, la Nueva España, el Río de la Plata, la Nueva Granada. Pero a partir de 1820, 1821, efectivamente todo es fragmentado, local. Esto de mirarse el ombligo está muy bien, a condición de que el ombligo sea bonito, ¿no? Uno va, cuando hace estudios en el extranjero, llevando las valijas llenas de papelitos sobre la pequeña chacra que los interesa. Y creo que para el asunto de la América Latina esto implica varios riesgos. Primero, la independencia es un proceso continuo y concatenado. Lo que quiere decir que no se puede entender nada de lo que ocurrió, por ejemplo, aquí, si uno no empieza mirando desde el norte hasta el sur. Y en segundo lugar, que tampoco se puede entender lo que ocurre aquí
si uno prescinde efectivamente de lo ocurrido en la otra orilla, en el otro lado del Atlántico. Porque la geografía de la independencia plantea un problema que es el siguiente. Es decir, ¿cómo explicar las disidencias tempranas? Caracas y Buenos Aires, por una parte, con las tosudas resistencias, es decir, México y el Perú. Pero para no hablar en el caso extremo de fines del 19, por una parte de Cuba y por cierto de Puerto Rico. Ahora, entender ese proceso implica pensar, repito, de manera conjunta, este conjunto de procesos que integraron la coyuntura de la independencia. Alguien que intentó formular una hipótesis fue Perry Anderson, el que escribió los libros que usted conoce muy bien y el que fundó conjuntamente con Barrington Moore esa cosa que se llama la sociología histórica. Él dijo, siguiendo a su maestro, que ese resultado tan heterogéneo efectivamente fue el desenlace de una específica correlación de fuerzas entre las principales clases agrarias. Por una parte los terratenientes y por otra parte los pequeños productores rurales, que además de ser pequeños productores rurales eran indios. Y desde hace mucho tiempo uno sabe, en efecto, que las resistencias de las élites de la Nueva España y de la Nueva Castilla, es decir, del Perú, a cualquier veleidad de separación, en el caso de México se deben a Hidalgo y a Morelos, y en el caso del Perú, a Túpac Amaru. Siempre a mí me causaba mucha risa que una cierta historiografía proponía a Túpac Amaru como uno de los prohombres de la independencia, ¿no es cierto? Si teníamos como candidatos a próceres de la independencia, creo que 1000 personas. Y uno decía, bueno, con tantos candidatos, ¿por qué demonios no se produjo la independencia? Y lo que uno sabe efectivamente es que el mejor garante de la estabilidad colonial fue justamente Túpac Amaru, porque con él, los otros, rápidamente se dieron cuenta de lo enormemente peligroso que implicaba la movilización independiente de la población indígena. Además, por cierto, del hecho notable que Túpac Amaru nunca quiso separarse, ¿no es cierto? Daniel Valcárcel escribió un libro diciendo que Túpac Amaru era prócer de la independencia. En la segunda edición de su libro afirmó exactamente lo contrario. Y él pasó muchos años estudiando al personaje, de manera que yo dejo la duda. Pero efectivamente no existe en Túpac Amaru en su programa, ninguna medida que afecte a lo que fue el nudo de la vinculación colonial, es decir, el tributo de los indios. Pidió, como era obvio, la supresión de la mita, pidió la cancelación de los obrajes, exigió la supresión de la esclavitud, que eran por sí solas medidas más que suficientes para alienarse el respaldo potencial que podría obtener de los otros grupos. Y como es bien sabido, él dijo, viva el rey, abajo el mal gobierno. A mí no me cabe la más mínima duda, por razones que explicaré en un momento si tengo tiempo, que si el rey que abdicó de España hubiera venido al Perú tantas veces como lo hizo cuando era rey, los principales dirigentes hubieran corrido presurosos a besarle el anillo de la mano. Viva el rey y abajo el mal gobierno. No fue el único.
en todas las rebeliones efectivamente ocurrió lo mismo. Y el colmo de la paradoja, en 1827, en un libro publicado aquí por el instituto, que fue la tesis de Cecilia Méndez sobre Iquicha, los indios de Iquicha se levantaron apenas 3 años después de supuestamente sellada la independencia definitiva de América en las pampas de Ayacucho, diciendo: abajo la patria traidora y que vuelva Fernando VII. No fue el único. Los indios de Pasto hicieron lo mismo, la población negra del Patía pidió lo mismo, de tal manera que para ellos efectivamente este trastorno político, lejos de representar un avance o un progreso, fue un retroceso. Entonces, esta correlación de fuerzas, ¿qué implica? Es decir, ¿cuáles son sus resultados? Evidentemente, donde el peso de la población indígena es considerable, los resultados son los que he enunciado. Pero por otra parte, las clases agrarias no tenían efectivamente una significación similar. Las clases agrarias, en el caso de Caracas, estaban recién empezando su despegue. Eran un poquito más fuertes en el caso de Buenos Aires, pero no mucho más. Y además, la otra diferencia importante que compensa estas diferencias es que en unos casos los llaneros y en otro caso los gauchos constituyeron efectivamente una población móvil popular muy importante que jugó, como se sabe, un papel fundamental en el desenlace final. Buenos Aires, por otra parte, a diferencia de las viejísimas Limas y México, tuvo efectivamente un estatuto colonial recientemente adquirido, que en 1805 había demostrado su enorme fuerza al expulsar por sí solos a las tropas inglesas, demostrando, por otra parte, que no solamente eran capaces de defenderse a sí mismos, sino al mismo tiempo de defender a la metrópoli ausente y lejana. De tal modo que si uno no tiene en cuenta estas diversas correlaciones, será muy difícil efectivamente encontrar algún sentido si es que efectivamente seguimos encerrados y obsesionados pensando en la independencia en los términos tradicionales y pensando, por otra parte, en que esta gente lo único que quería era separarse de España. España era un pretexto que francamente no se tomaba en cuenta. Al final de cuentas, las rebeliones de Huánuco de 1812 y de Cusco de 1814 se separaron de Lima, ¿verdad? Charcas, la actual Bolivia, no se separó de España, se separó a la vez de Buenos Aires y de Lima. Además, en el contexto de un doble poder, cuando efectivamente Pezuela fue derrocado y en su lugar ascendió la Serna. Paraguay se separó de todo el mundo, porque eso fue lo que hizo de Francia, convirtiendo efectivamente ese pequeño centro en un refugio frente a los asedios del entorno. Ecuador construyó, espero que no haya un ecuatoriano acá, sí, en 1830 la Gran Colombia se separa. El gran dilema en Quito era, bueno, ¿y cómo vamos a llamar a este nuevo país? Efectivamente, la única solución salomónica era colocar el nombre de una línea imaginaria, el Ecuador, para un país no menos imaginario, ¿es cierto? Que se mantuvo como país gracias a la ayuda inusitada del Perú. Velasco Ibarra, cuya historia efectivamente atraviesa el Ecuador del siglo XX, decía: oiga, compañeros, sobre todo los sindicatos, ahí están las tropas peruanas, de manera que si ustedes
no disuelven esa rebelión, los acuso de traición a la patria. Y así uno puede continuar con estas coyunturas. Además, falta mucho todavía por conocer acerca de la composición interna de la sociedad colonial. En el texto que la profesora Karen Spalding escribió, yo tengo mucha curiosidad de preguntarle qué es lo que ella piensa 25 años después del texto que tuvo la imprudencia de escribir conmigo. En ese texto se hablaba en el lenguaje ritual del momento entre criollos y españoles. Tal vez como una primera aproximación sea útil, pero no lo es, ¿verdad? O de indios. Como decía el amigo Parodi aquí, en esos tiempos ser obrero es algo relativo. Igualmente ser indio es algo muy relativo. Primero porque hay indios de todo tipo. Para comenzar están los indios originarios. En segundo lugar están los indios forasteros. Y sabemos desde los viejos trabajos de Oscar Conrad y de Magnus Morner que políticamente, pese a ser indios, la condición de ser originario o forastero era determinante. Hubo indios de haciendas, hubo indios de comunidades, hubo indios pequeños propietarios independientes. Entonces, hubo indios en las ciudades, hubo indios en el campo. Y evidentemente la conducta política de cada uno de ellos fue absolutamente distinto. Y eso que, de lo que estoy hablando sobre la población indígena, uno lo puede replicar sobre los otros estamentos de la sociedad colonial. Los españoles, igual. Habían españoles de la burocracia, hubo españoles mineros, hubo españoles hacendados, hubo españoles comerciantes. Y los criollos, qué extraordinario mosaico cultural representar. De tal manera que confundirlos bajo un solo rótulo me parece efectivamente poco recomendable. Entonces, tenemos que precisar eso. Y luego, como eso que se llama Perú no existía, y dudo mucho que exista aún, era un mosaico, varios Perús, como decía Simpson, varios Méxicos. De tal modo que habría que estudiar región por región. Habría que estudiar qué fue lo que pasó en el contexto de 1820 en el sur, qué fue lo que pasó en el norte, qué fue lo que pasó en el centro, en Cerro de Pasco, qué fue lo que pasó en Lima. A esto me refiero cuando aludo a la necesidad de formular efectivamente, yo no voy a pronunciar aquí la palabra teoría, porque pareciera demasiado intimidante y demasiado pretencioso. Habría que formular las coordenadas para tratar de integrar esta extraordinaria diversidad. ¿Qué fue efectivamente lo que la mantuvo? ¿Cuáles fueron sus principales fuerzas? ¿Cuáles sus principales disensos, sus tensiones? Y cuyo desenlace final fue efectivamente la independencia. El problema es que para hacer eso, el material empírico que existe en el Perú es escasísimo. Cuando deambulaba por el instituto todavía la historia económica era algo, ahora no sé si existe francamente. Hay una agenda de investigaciones en el campo de la historia que es extremadamente divertida, en algunos casos absolutamente frívola, que no sé a quién interesa salvo efectivamente a quien lo practica con entusiasmo. Pero no solamente hay que volver a la investigación en el sentido estricto de la palabra. La investigación no puede ser limitada al amontonamiento de papeles. Y habría que pensar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la teoría del sistema colonial? No la sabemos.
Y si no tenemos esa coordenada, ¿cómo demonios vamos a explicar lo que está ocurriendo? Bueno, también la cronología. Sí, hay varios momentos. Hay varios momentos muy sintomáticos. Creo que en 1780 cierra un ciclo que, de acuerdo a los cálculos establecidos por la profesora Scarlett O'Phelan, empezó en 1720. En efecto, la gran rebelión de Manco Inca a mediados del siglo XVI, conjuntamente con la última rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro, cerró por cerca de un siglo toda resistencia, y sobre cuyo silencio efectivamente eso que se llamó el Estado colonial se levanta. Un Estado colonial cuyas características han sido inmejorablemente descritas por el profesor Kotler, el sistema patrimonial. Pero a partir de 1720, de manera balbuceante, los primeros síntomas reaparecen, que llegan a una cúspide efectivamente en 1780, con un liderazgo indio, con un programa indígena, y su derrota, que no fue solamente una derrota física, sino una derrota simbólica, cierra esta primera etapa. Y luego, en un segundo momento, se abre otra, de las cuales, como dije hace un momento, la de Huánuco y la del Cusco me parecen ser las más significativas. Aquí, ¿qué tenemos? Un liderazgo criollo. Pero como eran tan pocos, efectivamente no podían avanzar sin el respaldo de la población indígena. Pero era una alianza profundamente contradictoria. Y eso explica por qué cuando las rebeliones llegaban a un cierto nivel, efectivamente el desenlace era completo. Eso termina en 1814, como en las circunstancias que conocemos, y luego empezó una tercera, donde unos y otros, la población indígena estuvo tanto defendiendo las fuerzas realistas. No hay que olvidar, por favor, que las principales fuerzas de defensa del sistema imperial, la Serna los reclutó nada menos que del Cusco, ¿verdad? Eso fue la resistencia. Entonces era una participación indistinta, con un programa completamente ajeno. San Martín era muy cauto, él quería no imponer la independencia, hubiera estado feliz efectivamente por saber si fue concedido o no. Él demoró al máximo su avance hacia Lima, salvo el envío de las tropas al interior. Esperaba el pobre que efectivamente las masas urbanas debían decir, bueno, sí queremos separarnos. Y nunca se produjo. Hasta que apareció Bolívar, que no tenía los escrúpulos de San Martín, y dijo, bueno, esto se resuelve ahí manera, y punto. Y así. Pero después de 1824 hay un nuevo interrogante que desafortunadamente requiere efectivamente una investigación más cuidadosa. El otro problema, y con eso quiero terminar, es, bueno, ¿y qué significó todo eso? Es decir, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia? En el corto plazo, no cabe la más mínima duda. Salvo Argentina, efectivamente, hasta 1850, todas las economías latinoamericanas ingresaron en una profunda recesión. Y se levantan con el guano de 1850, con la plata en Bolivia en el último tercio del siglo XIX, con el cacao en el Ecuador en la última década del siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, un estancamiento que es el más claro indicio de los efectos económicos de la independencia.
En efecto, los esclavos fueron reclutados bajo el señuelo de la libertad que nunca se les concedió. Con la población indígena ocurrió lo mismo. Pero no solamente eso, la figura, la metáfora utilizada en esos momentos para referirse al estado de la economía peruana, como saben muy bien, era la Venus del Milo. Decían, el Perú es como la Venus del Milo, le falta 2 brazos. Esos brazos son capitales por una parte y mano de obra por otra. Los animales de transporte fueron utilizados con otros fines. No por casualidad, efectivamente, las principales batallas en el interior se desarrollaron en los principales centros mineros, como Cerro de Pasco, por cierto. De tal manera que todo esto cuenta en el lado negativo del balance. En el corto plazo, esto significó, para aludir a otra pregunta retórica, que la independencia no cambió nada, siguió siendo lo mismo. Que siguió siendo lo mismo, yo no creo que esto requiera efectivamente argumentar, porque las evidencias son absolutamente contundentes. La exclusión, la marginación, una república y un Estado supuestamente democráticos reservados para el 1% del total de la población, esto es el legado de la independencia. Pero esto no significa que todo eso fue lo único. Hubo cambios muy importantes. El primero y el más obvio es que hasta 1800 América Latina fue efectivamente una exportadora neta de capitales. Todo, bajo la forma de oro y sobre todo de plata, salió de aquí. A partir de 1800 ese papel se invirtió de manera absolutamente dramática. Los capitales vinieron de fuera con todos los problemas asociados, endeudamiento, cesación de pagos, bancarrota, es decir, todo aquello que uno lee cotidianamente. Esto es un cambio importante. La segunda, el libre comercio. El monopolio no fue ciertamente una norma que la metrópoli la mantuvo todo el tiempo. Para comenzar, en 1872 se estableció el libre comercio. Pero no cabe la más mínima duda que efectivamente el comercio debía estar reservado solamente con puertos españoles y los mercados debían estar reservados solamente a la producción europea que pasaba a través de España. El primer cambio fue efectivamente el libre comercio. Ahora una política, como reconoce Paul Gutenberg, establecida con mucha reticencia y mucha vacilación. Y de hecho, efectivamente, durante toda la primera mitad del siglo XIX las barreras proteccionistas eran muy altas. Solo que no había, francamente, mucho que proteger, ¿verdad? En segundo lugar, porque la política fiscal no era una política de promoción, como se diría ahora, de industrialización por sustitución de importaciones. El tributo indígena era uno de los principales ingresos del fisco. Si Contreras no se equivoca, aproximadamente el 30%. Pero un volumen considerable de esos ingresos venían efectivamente a través de los impuestos fijados a la importación de mercancías. En el Perú nunca se pudo imponer ese tipo de impuestos a las exportaciones, porque la correlación entre impuestos a las exportaciones y golpes de Estado es matemáticamente perfecta. Entonces, ¿y qué mejor manera de incrementar los ingresos del fisco vía la renta de las aduanas que liberalizando el tráfico? Y en ese sentido, efectivamente, esta política fue completamente distinta a la que Bismarck estableció en Alemania vía el Zollverein. Fue completamente diferente a lo que Roosevelt estableció en Estados Unidos a través del New Deal. Ahora,
las implicancias del libre comercio significó efectivamente que los pequeñísimos mercados que mal que bien existieron en el espacio peruano fueron rápidamente capturados por la exportación de telas inglesas. El precio final de una yarda de tela inglesa valía efectivamente 5 veces más barato que el equivalente de eso mismo producido en algún obraje o en el Cusco o en Arequipa. De tal manera que ese mercado no tenía nada que ver con la producción interna. Esto no significa, como alguien dice, que bueno, nosotros, nuestra élite estaba mucho más caracterizada por su propensión al consumo que a la producción. No eran bobos. Sabían que colocar ese dinero en función de una producción para un mercado doméstico cuando no podían vender era inútil. Por eso, cuando la guerra civil estalla en Estados Unidos en 1860, todos al algodón. Cuando una década más tarde se abre una crisis en el Caribe con el azúcar, todos a la producción del azúcar. Y en eso eran extraordinariamente perspicaces. Solo que tenemos una economía completamente fragmentada, ayudada además, un poco más tarde, efectivamente por la construcción de los ferrocarriles. Ayer hablábamos de Pardo. Pardo decía, una vez que se construyen los ferrocarriles, la masa indígena, al compás del sonido, del silbato, del tren, se van a despertar. Contrariamente a lo que piensa mi amigo Ramón Pajuelo, creo que las masas indígenas siguen durmiendo. Y el ferrocarril ha pasado varias veces por ahí. Pero la otra pregunta es, ¿qué tipo de élite, qué tipo de política económica uno tiene cuando, en lugar de efectivamente de erradicar las bases coloniales que sostuvieron este sistema, el programa más avanzado fue la modificación de las condiciones de transporte? El lugar de 1821, en los larguísimos 200 años que transcurrieron desde esa fecha hasta ahora. Creo que uno de los rasgos claramente visibles en términos económicos es efectivamente el papel central que tuvo la explotación de la renta natural y la venta de esta renta natural en el mercado internacional. Todas las etapas más significativas del proceso económico peruano son estas. Ahora, es una renta natural. Los costos de producción de un quintal de guano no debe ser más allá de una libra esterlina. Por consiguiente, aquella gente pensó que estas fortunas y estos destinos eran asociados a la lotería y no efectivamente al trabajo. Si uno quiere un ejemplo complementario, Venezuela, ¿no? La Venezuela que producía tabaco es completamente distinta a la Venezuela que produjo petróleo. Ahora, en esas condiciones, por cierto, cuando la apuesta hacia el mercado externo es absoluta, uno no necesita efectivamente repetir todos los argumentos de Previch. Son economías profundamente vulnerables. Y como por otra parte los antídotos que se formularon para escapar de esa situación no eran completamente convincentes de los antídotos formulados en el funcionamiento de una política de libre cambio extremo, se produjeron efectivamente cenizas cada vez más y más significativas para continuar con lo mismo. Miren,
qué bien, sus colonias durante 300 años, sin un ejército. Eso que se llama ejército, como saben muy bien, apareció después de Tupac Amaru. ¿Cómo lo hicieron? Con las milicias. Ahora, pedir que las milicias controlen a los sujetos coloniales es efectivamente como si uno confiara al zorro que controlara al gallinero. De tal modo que esta condición colonial se interiorizó desde muy pronto. De tal manera que eso que se llama la identidad nacional o cualquier otra, se construyó efectivamente en el espejo, no del adversario, sino del dominador. Por eso, los más consecuentes con este orden colonial fueron y siguen siendo esos supuestos ciudadanos del país. Ahora, todo lo que estoy diciendo es el resultado de pensar y pensar y leer y leer. Anoche terminé, gracias a la invitación del profesor que nos acompaña aquí, 1100 páginas de un testimonio de un alemán que vivió en el país 80 años y él escribía a diario lo que pensaba y lo que veía en el país. Entonces yo tenía la sospecha de que habían ciertos sesgos y habían ciertos prejuicios en lo que había escrito y estaba pensando. Pero ahí hay una confirmación de un testigo excepcional acerca de una situación. Yo quisiera que el bicentenario, o como se le llame, creo que no hay nada que celebrar, francamente, ¿no? Para la población indígena es un día de duelo. Para la población negra igualmente. Pero si por lo menos pudiéramos tomar esa efemérides como un pretexto para seguir conociendo, para seguir pensando. Y yo debo a José Matos esta intuición genial cuando creó el Instituto de Estudios Peruanos. Aquí la historia en el Perú no es un adorno. Todos los problemas están efectivamente anclados y hacen parte de una densidad histórica que por fuera de ella, mucho me temo que no puede ser comprendida.